Descubriendo. Aquí tenemos que salir de la cotidianidad. Aquí tenemos que elevar nuestro pensamiento y dimensión a otros puntos, a otros niveles. Y aquí vamos a tomar los conocimientos que se nos entregaron hace mucho tiempo y que desafortunadamente organizaciones, y voy a ser claro y permítanme ser claro, y ustedes desen un espacio en este momento para escuchar otras situaciones, otros conocimientos. Los conocimientos llamados espirituales fueron raptados, manipulados y controlados por organizaciones que se llaman religiones y filosofías. Porque no le han explicado a la humanidad la lógica que hay en este versículo, Juan 1. Dice allí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este versículo, es que uno dice versículo y suena a religión. Este documento, para luchar, lo digo es para luchar con el adoctrinamiento, ¿cierto? Uno dice, versículo, inmediatamente la razón, el patrón cultural nos enseñó a asociarlo neuronalmente a la religión. Y eso hay que quebrarlo. Ese es el reto para los hombres inteligentes. Ese es un reto porque tienes que luchar con un adoctrinamiento, con un paradigma. Lo voy a leer y van a encontrar la lógica y la ciencia desde el espíritu de lo que ahí está escrito. Ahí está diciendo que antes de que existiera cualquier cosa en la creación, que no solamente es el ser humano, que no solamente son los ríos, los mares, los animales y las plantas, sino que es el sol, sino que son las galaxias, las supergalaxias, los universos y los multiversos. Antes de que todo eso fuese, era algo que se conoce como el verbo. La esencia, el arquetipo, la energía ser de toda la creación. Energía ser de toda la creación, lo que sustenta el todo, lo que permite que la energía fluya y sea. Nosotros le conocemos a eso, acá abajo en esta dimensión, como verbo. Pero para comprenderlo más, en otra dimensión, ese verbo, si quiere, también le puede decir usted Dios. Verbo, energía ser de la creación o Dios. Desde el principio, cuando digo del principio, estoy hablando del Génesis, del Génesis, del Génesis, del Génesis, del Génesis. No del Génesis que nosotros conocemos. El Génesis de la creación. Entonces cuando usted ve un sol brillar, ese sol contiene una energía que lo hace ser. Y esa energía que le permite ser y ser ley y dar vida a los mundos que él ilumina, es el verbo. O Dios. Usted elige cómo decirlo. Lo importante es que entienda el mecanismo, que entienda la esencia que lo enciende todo. Además, después dice, este era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, que todo lo creado, su base primigenia, su arquetipo original es el verbo. O sea que este Señor que está aquí, la energía ser que lo ilumina, que le hace ser, es el verbo. Lo mismo que al animal, lo mismo que al sol, lo mismo que al río, lo mismo que a la flor. El verbo. Y a nosotros nos dijeron que el verbo era la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y no profundizamos en lo que es eso. Y profundizar en lo que es eso es permitirme comprender quién soy, quién es Él, quiénes son ustedes, qué es el planeta y qué es la vida. Y seguramente conocerlo me permite respetarme,
respetarlos y vivir en equilibrio y armonía en el planeta en que yo soy en este momento. El planeta que llamamos Tierra. Y sigue diciendo, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea que es materia primigenia, ¿cierto? ¿Qué significa esto? No hay nada en la creación, no hay absolutamente nada en la creación que lo anime, que le dé impulso, que le dé vida, como el Verbo. Y después dice, en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Así, ¿qué es la vida realmente? ¿Qué es la vida? ¿De acuerdo a lo que dice allí? ¿Qué es la vida? El Verbo. ¿Y qué es el Verbo? Dios. ¿Y qué es Dios y el Verbo? La vida. La vida. Yo vivo, yo soy, yo hablo, yo camino. ¿Qué contengo dentro de mí para que eso sea dentro de mí? Vida o verbo. Entonces el corazón dentro de nosotros, ¿qué es? El recipiente que captura y contiene la vida, el verbo o Dios, como lo quiera llamar. Si el corazón no está, la vida tampoco. ¿Sí lo comprendemos? Entonces yo les puse un video de los primeros que decía cuál era el primer órgano en formarse. El primer órgano que se desarrolla es el corazón. Las células destinadas a convertirse en células cardíacas comienzan a latir de forma errática poco después de que el embrión se implanta en el útero. Para las 4 semanas y media, esas células forman la estructura del corazón. El corazón. Y si yo comprendo eso, ese versículo tiene sentido si entiendo esa mecánica. En el principio era el verbo, ¿o no es así en el vientre? En el principio es el corazón, la vida, el verbo, la ley. Entonces, ¿por qué si la vida, el verbo y Dios es lo que soy, salgo corriendo a buscar lo que no sé que estoy buscando? Estoy buscando la vida, el verbo y Dios fuera de mí. Y cuando salgo a buscarlo, encuentro unos engañadores que me han sacado, me han extraído lo que contengo por naturaleza. Por naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Simplemente reconociendo lo que somos. Retornando a lo que somos. Entonces, ese corazón y ese latido es una vibración que nos conecta con el todo. Ese sonido que ustedes pueden escuchar de su corazón es la vibración que los conecta con el todo. Escuchar ese corazón latir es escuchar el sonido de la vida. Cuidar ese corazón es contener para siempre en mi ser la vida. Pero ser capaz de sentirlo en el otro me permite unirme a él. Porque comprendo que yo soy él y él soy yo. En este verbo y principio del todo, ¿cómo nos vamos a sentir extraños entre nosotros? ¿Sabe qué nos divide entonces? Lo que está aquí en cada uno de nosotros. Lo que yo creo, lo que a mí me enseñaron, todos los paradigmas mentales son los que nos dividen. Pero si comenzamos a sentir la esencia de la vida, ahí todos somos iguales y conectados. Descubriendo